Vamos a hablarles sobre el hueso o sistema óseo, ya que los conceptos biológicos básicos son fundamentales para la práctica de la ortodoncia moderna. El esqueleto humano consta de 206 huesos que se agrupan en esqueleto axial formado por 80 de la cabeza, cuello y tronco, y esqueleto apendicular formado por 126 huesos de los miembros, incluidas la cintura escapular y la pelviana. Los huesos son clasificados como estructuras pasivas y se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, por ejemplo los del cráneo, huesos irregulares como algunos de la cara y las vértebras y huesos sesamoideos, por ejemplo la rótula. Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Almacenan calcio y fósforo que les da resistencia y también participan en la homeostasis de minerales. Protegen nuestros órganos, por ejemplo, el cráneo protege el cerebro y conforma la estructura de la cara. Permiten la locomoción y en conjunto con los músculos participan en otras funciones importantes como la masticación. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo, por ejemplo el fémur, consta de las siguientes partes: la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, la epífisis, que son los extremos proximal y distal, la metáfisis, que es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis, el cartílago articular, que es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso, el periósteo, que es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular, la cavidad medular, que es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa, y el endiostio, que es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras del hueso. Los huesos están conformados por dos tipos de tejido óseo, el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto o cortical es la parte sólida, dura y más externa del hueso, brinda protección y sostén. Es sumamente resistente y su interior está lleno de orificios y canales atravesados por vasos sanguíneos y nervios. Está formado por unidades llamadas osteonas o sistemas de Havertz que constan de un conducto central que tiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Havertz, una serie de lamellas concéntricas que rodean el conducto de Havertz, estos son los anillos de matriz dura calcificada, lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen los osteocitos, y los canalículos, que se irradian desde las lagunas en todas las direcciones, llenos de líquido extracelular y contienen las delgadas prolongaciones de los osteocitos. El hueso esponjoso, por su parte, parece una esponja y se encuentra dentro del hueso compacto. Está formado por un entramado de hueso llamado trabéculas óseas y aquí es donde se encuentra la médula ósea. Los huesos contienen tres tipos de células: los osteoblastos, que fabrican nuevos y ayudan a reparar las lesiones óseas; los osteocitos, que son células de hueso maduro que ayudan a continuar con la formación de nuevos huesos; los osteoclastos, que rompen o descomponen el tejido óseo para ayudar a esculpirlo y a darle forma. Los huesos maxilares y la mandíbula soportan los dientes en un tejido óseo llamado proceso alveolar, que se continúa con el hueso basal, sea maxilar o mandibular, estableciéndose una especie de relación única entre la pieza dentaria y este proceso alveolar. En ausencia de enfermedades, las fuerzas generadas durante la masticación, que son del orden de los 400 kilogramos sobre centímetro cúbico, son transmitidas desde la corona del diente por el periodonto de inserción hasta el tejido óseo del proceso alveolar, donde las cargas son dispersadas, manteniendo así un equilibrio en la remodelación del proceso alveolar. Las cargas funcionales son iguales y opuestas en el maxilar y la mandíbula, sin embargo, difieren así. El maxilar transfiere tensión a todo el cráneo. Tiene unas corticales relativamente finas que están interconectadas mediante una red de trabéculas. Su carga principal se produce en compresión, por lo que el maxilar es estructuralmente similar al cuerpo de una vértebra, mientras que la mandíbula debe absorber toda la carga. Esto hace que sea mucho más fuerte y frágil. Tiene corticales más gruesas y trabéculas orientadas más radialmente. Entonces su disposición estructural es similar a la de la diáfisis de un hueso largo e indica que la mandíbula se carga principalmente en flexión y torsión. Los torus, por ejemplo, se forman en las áreas de flexión y torsión máximas. Bueno, ahora les voy a hablar de la clasificación del tejido óseo. El movimiento dental ortodóntico resulta de la formación rápida de hueso nuevo y relativamente inmaduro. Para esto debemos conocer que hay cuatro tipos de huesos: el hueso entrecruzado, el hueso lamelar, el hueso compuesto y el hueso fascicular. El entrecruzado es un hueso débil, desorganizado, poco mineralizado, pero tiene un papel muy importante ya que nos ayuda a la cicatrización de heridas. El hueso lamelar es un hueso fuerte, muy bien mineralizado y muy organizado, que forma el 99% del esqueleto humano. El hueso compuesto es un tejido formado por hueso lamelar en una rejilla de hueso entrecruzado, que va a generar como una compactación esponjosa, y es muy importante a la respuesta de las cargas fisiológicas ortodónticas.
En cuanto al hueso fascicular, tenemos que es muy importante porque permite la inserción de tendones y ligamentos, es como el que va a permitir que estos entren al hueso. En la imagen que se ve podemos observar el hueso entrecruzado con la letra P, el hueso lamelar con la letra L, el hueso compuesto con la letra E y el hueso fascicular con la letra F. En cuanto a la adaptación esquelética al entorno mecánico se consigue mediante cambios en la masa ósea, distribución geométrica, organización de la matriz y la orientación del colágeno en lamelas. Las propiedades mecánicas óseas van a cambiar por maduración, función, envejecimiento, daño por fatiga y procesos patológicos. Entre estos procesos patológicos, la mineralización secundaria, la edad ósea media, el daño por fatiga y la pérdida de vitalidad. El hueso trabecular y cortical crecen, se adaptan y recambian. Las respuestas biomecánicas al movimiento dental implican un mecanismo integrado de actos de modelado y remodelado óseo. Por eso es demasiado importante que tengamos en cuenta estas fases, el modelado y el remodelado óseo. El modelado se da en sitios independientes de reabsorción y formación y cambian la forma de un hueso en cuanto a contorno o tamaño, o puede ser en ambos, en contorno y tamaño. En cuanto al remodelado, se produce una secuencia acoplada de reabsorción y formación para reemplazar el hueso existente previamente. En este proceso, digamos que los osteoblastos y los osteoclastos, acompañados de sus precursores, se van a comunicar entre ellos mediante mensajes químicos conocidos como factores de acoplamiento. Para eso debemos hablar también del metabolismo óseo. El metabolismo óseo es la respuesta biomecánica a la función alterada y a las cargas implicadas que dependen de cada paciente. Este metabolismo está muy aliado al metabolismo de cada paciente, por eso es algo, digamos, relativo. Es muy importante aclarar que para nosotros como ortodoncista, la manipulación biomecánica del hueso es la base fisiológica de la ortodoncia y de la ortopedia maxilar. El modelado y remodelado son unas respuestas fisiológicas claras a las demandas mecánicas y metabólicas integradas. Como les decía anteriormente, al ser un factor demasiado importante para nosotros como ortodoncistas, la manipulación biomecánica del hueso, es muy importante conocer lo mejor posible al paciente en cuanto a estructura y función ósea, valoración de riesgo, realizar un plan de tratamiento correcto e ideal individualizado, y debemos tener en cuenta la retención de las relaciones dentofaciales deseadas. Muchas gracias.